Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 1, mes 10. Isaías capítulo 62. Desde el versículo 6, el Señor nos llama a orar para que su pueblo sea vindicado. En este caso, está hablando de la Jerusalén terrenal que había caído en desgracia debido al pecado de sus habitantes, y caería mucho peor que esto, ya que ellos llegarían a ser exiliados y la ciudad sería destruida. Por eso pide que estos mismos habitantes se arrepientan y pidan sin descanso para que Jerusalén sea restablecida. Esta ciudad recibiría su máxima gloria en el tiempo de la visitación del Mesías, aunque ellos finalmente lo rechazaron y crucificaron. Ciertamente, esto también aplica para el momento en que el pueblo de Dios está en humillación, bajo persecución o también en vergüenza debido al pecado de la iglesia visible, que la ha hecho caer en descrédito. Entonces debemos pedir constantemente que el Señor levante a su pueblo por amor de su nombre y para su propia gloria. Si el pueblo atendía al llamado del Señor, disfrutarían de provisión abundante en su presencia y en comunión con Él. Desde el versículo 10, el Señor anuncia que abrirá camino para la salvación de su pueblo, lo que incluye su exaltación y glorificación. Dice: «He aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra». Aprovecha esta oportunidad para anunciar que vendrá el Salvador y su galardón eterno. Esto después sería citado en Apocalipsis, es decir, todavía estamos a la espera de que este momento se cumpla de manera plena y final. Entonces el Señor llamará a su pueblo, pueblo santo, redimidos de Jehová. Versículo 12. Y la ciudad ya no será llamada desamparada, sino ciudad deseada. Esta profecía se mezcla también con profecías de juicio, como suele ser en este libro, en que vemos tanto el elemento de juicio como el de restauración. Esto es característico del mensaje no solo de Isaías, sino también de los demás profetas. Capítulo 63. Desde el versículo 1 comienza hablando del juicio final, del día de la venganza, del lagar que el Señor pisará con su ira. Versículo 3. Y se llena de la sangre de sus enemigos. Eso después se ocupa en Apocalipsis 14 para hablar del juicio final a manos de Jesús. Esto nos deja claro que el Señor habla en serio cuando se refiere a su juicio sobre los rebeldes. No olvidemos la verdad escritural de que el Señor es fuego consumidor. Desde el versículo 7 se presenta la bondad del Señor hacia su pueblo, siendo su Salvador que los llenó de misericordias por amor y compasión. Confirma a Israel como su pueblo, sus escogidos, e incluso habla de que Él mismo es angustiado cuando su pueblo es afligido. Cabe señalar que cuando el Señor habla de su pueblo en términos de pacto permanente, de promesas de salvación y restauración, debemos entender que se está refiriendo al remanente de su pueblo, que es el espiritual. No es todo el pueblo físico de Israel, sino aquel que creía en él y que era fiel a su pacto, aquel que siempre ha sido el verdadero pueblo de Dios. Y ya en el nuevo pacto, a esos fieles judíos se agregan también los gentiles de todas las naciones. Desde el versículo 10, pese a la misericordia de Dios en su favor, la mayor parte de Israel se rebeló contra el Señor, de manera que Él se convirtió en enemigo de ellos y peleó en su contra. Los disciplinó para que se volvieran a Él, y al hacer esto, muchos resultaron quebrantados y se arrepintieron. El objetivo de Dios con su disciplina es justamente este, que su pueblo abandone su pecado y vuelva a Él con corazón contrito y humillado. Desde el versículo 15, el profeta ruega al Señor misericordia, en una oración que continúa en el capítulo 64. Encontramos aquí una oración ejemplar de quebrantamiento, de arrepentimiento ante el Señor. Es una oración que nosotros debemos tener como modelo sobre el clamor al Señor por misericordia. Aquí el profeta ruega en nombre de su pueblo, reconociendo su pecado y bajeza y clamando a Dios como Padre y Redentor. Consideremos aquí que la misericordia de Dios siempre se derramará en el marco de una relación pactual con su pueblo. Capítulo 64. Desde el versículo 1 el profeta suplica al Señor que derrame su salvación y le pide que rompa los cielos y descienda, que cubra con su presencia la tierra y que restaure a su pueblo. Acá hay un versículo que luego es citado en 1 Corintios 2:4 que dice: «Ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera». Nunca ha sido registrado algo que se pueda comparar con la misericordia que el Señor ha derramado sobre los suyos. Desde el versículo 4 el profeta reconoce que el Señor es único en salvación y misericordia. Solo Él puede salvar y escuchar a quienes acuden ante su presencia. Este precisamente era el problema recurrente de Israel, que no entendían esta verdad y por ello buscaban la salvación por medios terrenales, como la alianza con las naciones paganas, y por ello terminaban en vergüenza y confusión. Desde el versículo 6 encontramos un reconocimiento de la incapacidad de conseguir la salvación por medio de las obras. Dice: «Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia». Es decir, lo máximo que podemos hacer como obras justas ante Dios son trapos de inmundicia, y es esta la noción que debemos tener de nosotros. Y eso, por consiguiente, nos lleva a reconocer nuestra necesidad de que el Señor nos sane, nos restaure y nos salve. Desde el versículo 8 el profeta eleva una súplica a Dios pidiendo misericordia.
habla del Señor como Padre, el que formó a su pueblo, y pide a Él que tenga compasión y que no tenga en cuenta la maldad de los suyos. Es una oración modelo en cuanto a pedir misericordia al Señor. Capítulo 65. Desde el versículo 1, este pasaje es usado en el libro de los Romanos, capítulo 10, para referirse al rechazo del Señor hacia el pueblo físico de Israel que se mantuvo rebelde, mientras que abrió la puerta a aquellos que no le buscaban, que eran los gentiles, que no estaban tras la gloria de Dios, sino que vivían en la oscuridad de su pecado. Pero en cuanto a su pueblo, al Israel nacional, dice: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Versículo 2. Eso nos habla del rechazo del Israel nacional, que se concretaría después de que ellos se rebelaron contra su Mesías. De manera que el Señor les dice: el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Mateo 21:43. Desde el versículo 3 se detalla el pecado y la provocación de Israel contra Dios, quien describe a los rebeldes como humo en su nariz, es decir, una molestia insoportable y que se desea quitar de enfrente. Por ello, el Señor anuncia que vendrá castigo contra este pueblo, que sufrirá las consecuencias de su rebelión, y esto se producirá en un gran hito en el que se derramará la ira de Dios no solo por el pecado de esa generación, sino también por el de las anteriores que abandonaron al Señor. Desde el versículo 8, vemos entonces que se declara un juicio hacia aquellos que han desechado la palabra de Dios, pero a sus escogidos les dice en el versículo 9, poseerán por heredad la tierra y mis siervos habitarán allí. Es decir, se describe la salvación de un remanente fiel en medio de un pueblo rebelde. Esos fieles recibirían la salvación y la herencia de Dios, mientras que los rebeldes serían castigados y destruidos. Es característico en el libro de Isaías que la rebelión contra el Señor se describe como dejarlo, olvidar su santo monte, olvidar su palabra, también olvidar su ley e irse en pos de sus propios caminos y pensamientos. Para aquellos que desechan al Señor hay juicio, hay ruina y muerte, pero para aquellos que reciben esa palabra y claman por misericordia, hay restauración. Desde el versículo 17, luego se anuncian los cielos nuevos y tierra nueva, la nueva creación que después se desarrollaría con más detalle en Apocalipsis capítulos 21 y 22. Pero es maravilloso que desde tan antiguo se tenga esta esperanza, ya anunciada a través del profeta. Esta renovación de toda la creación está íntimamente relacionada con la restauración y renovación de su pueblo. En el versículo 19 se nos dice que el Señor se alegra en su pueblo. Dice: y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Él renovará toda la tierra, quitará el pecado de ella y ya no habrá más maldad, ni inmundicia, ni muerte. Y el Señor se va a alegrar con su pueblo y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Sigue hablando todavía en el lenguaje del antiguo pacto, pero debemos entender que la idea acá es una restauración completa de la creación. Se describe una comunión plena con Dios y una creación en perfecta armonía, sin mal ni dolor. Y esto ocurrirá, como sabemos por el Nuevo Testamento, luego de la segunda venida de Jesucristo, cuando Él juzgue a sus enemigos y glorifique a su pueblo. Salmo 73. Desde el versículo 1, en este Salmo de Asaf, que es bastante conocido, el salmista comienza declarando la bondad del Señor y su fidelidad para con los suyos, pero luego confiesa que estaba perdiendo la fe al tener envidia de los impíos, ya que veía que ellos se enriquecían, engordaban, que estaban bien y eran prósperos, mientras que él, siendo piadoso y temeroso de Dios, no tenía el mismo fruto en esta tierra. Se refiere a los impíos como gente violenta, soberbia, orgullosa, altanera y que prospera en esta tierra. Desde el versículo 10, esta situación provoca una gran frustración en Asaf, quien duda sobre si realmente conviene ser piadoso en medio de tantos impíos que se salen con la suya. Hay un pensamiento característico en ellos, que también encontramos en el Salmo 10. Dice el versículo 11, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Es decir, los impíos se engañan pensando que Dios no ve lo que ellos hacen, que no se enterará de sus impiedades y así quedarán impunes. Desde el versículo 15, Asaf experimenta un cambio en su entendimiento y deja de envidiarlos, de pensar que ellos son el parámetro. Y esto ocurre cuando entra en el templo. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Y es en realidad en la comunión con Dios en medio de su pueblo que entendemos muchas cosas y a veces comprendemos aquello que no estábamos viendo con claridad. Entonces Asaf se dio cuenta de que el Señor estaba poniendo a estos impíos en deslizaderos. Los estaba dejando llevar por sus deseos, por su rebelión, de modo que ellos piensen que están bien, pero en realidad de un momento a otro desaparecerían. Serían juzgados y destruidos. Son personas que decidieron rechazar la verdad de Dios y adentrarse en su rebelión. Por tanto, el Señor los deja en esta vía de destrucción, tal como nos dice Proverbios 1:32. El desvío de los ignorantes los matará,
y la prosperidad de los necios los echará a perder. No hay nada peor para un necio que el hecho de que le vaya bien, porque se engaña así creyendo que está bien con Dios y que no será destruido. Por eso dice acá, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Versículos 22 y 23. De aquí concluimos que envidiar a los incrédulos es estar razonando como una bestia. En momentos así necesitamos que el Señor nos despierte. Desde el versículo 24, finalmente el salmista entiende que el Señor es todo lo que tiene y eso le basta. Así que debe estar contento en el Señor y no envidiar la prosperidad falsa de los impíos. Esto es lo contrario a la codicia. No se trata solo de no desear bienes de este mundo, que es lo que han intentado los budistas o gente de otras religiones, el quedar vacíos de deseo. No es eso, sino estar contentos en el Señor y desear su presencia y comunión. Reconocer que Él es la roca de nuestro corazón y nuestra porción, lo que quiere decir que todo lo que tenemos es Dios para siempre. Es la herencia preciosa y eterna que hemos recibido. Y debemos declarar junto con el salmista, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Versículo 28. Mientras que los que se alejan del Señor perecerán y serán destruidos. Nosotros debemos poner en el Señor nuestra esperanza, recordando las palabras de Jesucristo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Proverbios capítulo 24, versículos 13 y 14. Nos habla de la dulzura de la sabiduría y del conocimiento. Tal como la miel es dulce y buena, deliciosa para el paladar, así la sabiduría también dará recompensa al alma y se encontrará un buen fruto como resultado de haberla buscado. Debemos procurar entonces la sabiduría, como también nos dice este libro de Proverbios, más que el oro y la plata, y todo cuanto se pueda considerar valioso en este mundo. Filipenses capítulo 2. Desde el versículo 19, el apóstol Pablo nos habla de los ejemplos que encontramos en Timoteo y Epafrodito. En esta porción nos dice algo tremendo porque Pablo manifestaba respecto de Timoteo que aun considerando dentro de los salvos, es decir, dentro de la iglesia, decía de Timoteo: a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Versículos 20 y 21. Qué tremendo es que se diga esta sentencia en la era de la iglesia primitiva, que se tiende a ver como una época ideal. No obstante, era también una iglesia que estaba llena de pecado. Tenían a los apóstoles como predicadores, como plantadores de las iglesias, como ancianos, pero aún así se enfrentaban al problema del pecado todavía en el pueblo de Dios. Roguemos al Señor para no conformarnos con esta sentencia, sino buscar que Él restaure nuestros corazones y nos limpie de nuestro egoísmo. Por otro lado, se evidencia que en la iglesia encontramos realmente una familia. Timoteo sirvió a Pablo como un hijo sirve a un padre. Así nosotros también en la iglesia debemos encontrar verdaderos hermanos. No solo decir hermano como algo casi mecánico o automático, sino encontrar en nuestros condiscípulos, en quienes están sirviendo con nosotros, a verdaderos hermanos, padres, madres e hijos en la fe, con los que podemos también disfrutar de ese vínculo familiar que nos da la unidad del espíritu. Desde el versículo 25, por otra parte, tenemos a Epafrodito, otro ejemplo de hermano que se interesaba y amaba sinceramente a la iglesia, a sus hermanos. Vemos acá que él incluso por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Versículo 27. Expuso su vida para suplir lo que faltaba del servicio de los filipenses al apóstol Pablo. Por consiguiente, dice el apóstol en el versículo 29, tened en estima a los que son como él. Una de las tentaciones que enfrentamos como iglesia es valorar las cosas como el mundo lo hace, estimar noble lo que el mundo estima noble. Sin embargo, ciertamente debemos valorar las cosas que la palabra de Dios nos dice que estimemos. Y el apóstol Pablo nos dice acá que estimemos a los que se entregan sacrificialmente por sus hermanos, como lo hacía Epafrodito, y a los que no buscan lo suyo propio, sino lo que es de Cristo Jesús. Cuidémonos de pensar como lo hace el mundo, de vivir como el mundo, si ya hemos llegado a la vida que está en Cristo. Notemos que tanto Timoteo como Epafrodito son un reflejo de lo que ya había expuesto el apóstol Pablo al comienzo de este capítulo 2 acerca del ejemplo de Cristo, de ese amor hasta el fin, de esa humillación en obediencia al Padre. Que este reflejo de Cristo no se quede en Epafrodito y en Timoteo, sino que también llegue a nuestras vidas.